En los últimos años se ha estado hablando del milagro económico peruano para referirse al buen comportamiento de su economía, a la baja tasa de desempleo y de inflación y a la disminución de la pobreza. En este video se abordarán estas preguntas: ¿por qué se habla de una década perdida en el Perú? ¿Qué provocó el cambio del modelo económico en 1990? Y finalmente, ¿cuáles son las críticas que le hacen a este modelo a pesar de haber generado resultados positivos en tantas áreas? Desde la década de 1960 hasta 1990, la estrategia de desarrollo se basaba en la participación creciente del Estado en todas las actividades económicas que se consideraran estratégicas. Se comenzó con el programa de protección a la industria nacional, conocido como industrialización por sustitución de importaciones, el cual consistía en imponer restricciones a las importaciones para proteger a las industrias nacionales. Se continuó con la nacionalización de sectores clave de recursos naturales, se crearon empresas públicas, se expropiaron empresas privadas y se adquirieron otras casi en quiebra. Esto fue creando graves problemas en el presupuesto del gobierno. Los déficits presupuestarios terminaron financiados en parte con la emisión de dinero, la cual, combinada con los masivos aumentos del gasto público, desencadenó una hiperinflación. La tasa de inflación ya había superado el 50% en 1978, para 1988 llegó al 600% y para 1990 alcanzó un máximo de 7.481%. A este periodo de los 80 se le conoce como la década perdida. El promedio del crecimiento del PIB per cápita fue de menos 1.9% anual. La tasa de pobreza aumentó del 41% en 1985 al 55% en 1991. Además, hubo 3 años de fuertes caídas en la economía, una del 10%, otra del 9% y una del 12% en 1989. Esta grave crisis económica y social fue la que provocó un cambio en el modelo económico peruano. En 1989, Mario Vargas Llosa se postuló a la presidencia con un programa liberal. No resultó ganador, pero su contrincante, Alberto Fujimori, quien fue elegido como presidente y que inicialmente se oponía a la implementación de un programa liberal en su gobierno, terminó siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Fue así como en la década de 1990 Perú optó por la reducción del tamaño del Estado y el mercado asumió un rol más importante en la economía. Se buscó mayor disciplina fiscal, una liberalización financiera y comercial y la privatización de empresas. Adicionalmente se disminuyeron los controles de precios al sector privado y los subsidios gubernamentales. Estas reformas impulsaron la inversión extranjera y de esta forma se fue desarrollando un modelo económico impulsado por la iniciativa privada. Los primeros resultados se comenzaron a ver en pocos años. En 1991 la inflación cayó al 400%, un año más tarde al 73%. Desde 1997 hasta el 2020, Perú no había superado la barrera de la tasa de inflación del 10%. El PIB per cápita también comenzó a recuperarse a partir de 1993, después de haber caído en 1992 a los niveles de 1960. Sin embargo, las tasas de pobreza solo comenzaron a disminuir considerablemente una década después de implementar las reformas. En 2004 el porcentaje de población sobre la línea de la pobreza nacional era del 58%. En 2019 había bajado hasta el 20%. Es decir, la pobreza disminuyó 38 puntos porcentuales, más de 9 millones de personas. Perú es el país de América Latina que más redujo la pobreza en los últimos 15 años. Asimismo, del año 2000 al 2009 tuvo un crecimiento promedio del PIB per cápita de 4%, mayor al promedio de los países de América Latina y el Caribe. Situación similar a la década entre 2010 y 2019. El crecimiento del PIB per cápita promedio era 3 veces mayor al de América Latina. A pesar de estos resultados, hay dos críticas comunes que se le hacen al modelo económico peruano. La primera es que está basado en la explotación y exportación de recursos naturales. En el Perú los principales productos de exportación son el cobre, el oro y el petróleo. Para 2019 las exportaciones de metales y minerales representaban el 45% del total, solo superado por Chile, pero mucho mayor al de otros países latinoamericanos. Entonces la crítica es que el comportamiento económico puede ser muy volátil, porque gran parte de sus exportaciones dependen del precio internacional de los minerales. Además, la explotación de estos recursos naturales no genera tantos empleos como otros sectores. Sin embargo, el crecimiento económico peruano nunca entró en terreno negativo las últimas 2 décadas, incluso cuando cayeron los precios internacionales de los commodities. Tampoco aumentó el desempleo a pesar de la volatilidad de los mercados internacionales. Obviamente se ha beneficiado del auge de los precios internacionales, pero la pregunta es si debería dejar de vender estos minerales cuando el mundo los sigue necesitando.
Ahora, esto sería un problema si el gobierno nacionaliza estas industrias exportadoras y abusa del gasto público basado en estos ingresos. Expropiase. En este caso, correría el riesgo de llegar a la situación que vive Venezuela, que se excedió en subsidios para todo tipo de programas basados en los ingresos petroleros, y cuando cayó el precio del petróleo todo se vino abajo. Pero si la inversión privada es la que predomina en la economía, cuando el sector minero deje de ser rentable, caiga el precio internacional de los bienes o disminuya la demanda considerablemente, las posibles pérdidas serían asumidas por el sector privado y eventualmente la inversión encontrará otras actividades en las cuales poner el capital. Y la otra crítica frecuente al modelo económico del Perú es el aumento de la desigualdad entre las regiones. Un estudio realizado por economistas de la Universidad de Alcalá muestra que en 2013 Lima contaba con el 44% de la producción nacional, el 61% de la producción industrial y el 54% del comercio. Los mismos autores del estudio muestran esta gráfica que representa el PIB per cápita de Lima y el resto de las regiones desde 1970 hasta el 2012. En 1975 la diferencia entre el PIB per cápita de Lima y el resto de regiones era de unos 7.000 soles. Los siguientes años, hasta 1990, el PIB per cápita del resto de las regiones se mantuvo constante, pero el de Lima comenzó a disminuir. Con esta tendencia a la baja se estaban disminuyendo las disparidades. En otras palabras, si la tendencia continuaba, Lima y las otras regiones iban a ser iguales, igualmente pobres. Luego de 1990, que coincide con las reformas, el PIB per cápita del resto de regiones comenzó a crecer después de muchos años. Por su parte, Lima revertió la tendencia decreciente. El éxito de un modelo económico se debería de basar en gran medida en qué tantas posibilidades tienen los menos favorecidos en un país para salir de esa situación, y las cifras en Perú muestran que millones de personas pudieron salir de la pobreza, y que las regiones, aparte de Lima, también comenzaron a crecer. Por ejemplo, uno de los departamentos con ingresos por persona más bajos, Apurímac, disminuyó su tasa de pobreza del 2007 al 2003 en 43 puntos porcentuales. Sería ideal que las regiones más pobres pudieran crecer a tasas mayores. Por eso en el Perú han existido varios intentos de descentralización para redistribuir el poder político y que la solución de problemas a nivel local esté a cargo de los actores económicos y políticos locales. Hay un problema que se ha mantenido a pesar de la disminución de los índices de pobreza y del crecimiento económico sostenido a lo largo de las últimas 2 décadas. En el índice de percepción de corrupción de 2019, Perú ocupó la posición 101 entre 198 países, y 4 expresidentes recientes estuvieron o están siendo investigados presuntamente por aceptar pagos ilícitos de Odebrecht. En conclusión, considerar el caso de Perú como un milagro económico es relativo y subjetivo. Sacó a millones de la pobreza, pero sigue siendo un país de ingresos medios, incluso comparado con otros países de la región. Pero sin duda es un ejemplo a observar para salir de una grave crisis económica y social con una hiperinflación de más del 7.000%. El 2021 es año de elecciones presidenciales en el Perú. ¿Cuál es el mejor candidato para el futuro del país? ¿Se conservará el actual modelo económico? Hasta acá el video de hoy, recuerda dejar tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video completo.